Hola, hola, tengan todos una bienvenida a este canal matemático que es el canal de ustedes. Bueno, entonces en este caso estamos continuando con el ejercicio número 2 de estadística y vamos a calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Para el cual tenemos este ejercicio. Nos dice, el cuadro muestra el sueldo diario de 40 trabajadores de una empresa, del cual nos está viendo calcular la media aritmética, que es esta de acá, X raya, la mediana y la moda. Tenemos este cuadro. En el cuadro nos están dando como dato en este caso el intervalo de los sueldos, ¿ya? Acá está el límite. Acá en este espacio vamos a rellenar nuestra marca de clase y nos da también como dato en este caso las frecuencias. Tenemos entonces los intervalos y solamente la frecuencia absoluta para en este caso calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a explicar un poco entonces en qué consiste en este caso los intervalos. Fíjate acá en esta parte, en esta columna que estamos observando, observamos los sueldos y vamos a considerar como límite inferior esto de acá y esto es el límite superior. Muchas veces se pone acá LI y LS o en todo caso simplemente L de límite. Quiere decir que 30 es el límite mínimo de los sueldos. Hay personas que ganan de 30 a 40 soles, de 40 a 50 soles, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80. Esta parte de acá, XY, viene a ser la marca de clase. ¿Qué viene a ser la marca de clase? En este caso, la marca de clase es el punto medio que se encuentra entre estos dos sueldos en este caso. O sea, la mitad de 30 y 40. ¿Cómo se halla esa mitad? Se halla sumando 30 más 40 y dividiendo entre 2. 30 más 40, ¿cuánto sería? Sería 70. Dividiendo entre 2 sería 35. Entonces ya rellenamos la primera marca de clase. Para las siguientes hacemos del mismo modo. 40 más 50 sería 90. Entre 2 en este caso es 45. De otra manera, ¿cómo se puede hallar? Halla solamente el primero. Sumas 30 más 40, 70 entre 2 es 35. Y ahora vamos a añadir la amplitud. ¿Qué viene a ser la amplitud? La amplitud viene a ser la diferencia del límite superior con el límite inferior. 40 menos 30 vendría a ser 10. En cualquier intervalo es lo mismo. 50 menos 40 también 10. Entonces vamos sumando más 10. Como tenemos acá 40 menos 30, 10. Entonces 35 más 10 sería 45 más 10. Entonces acá encontramos 55 más 10, 65. En este caso más 10 sería 75. La frecuencia es dato, nos da. Este 4 quiere decir que hay 4 personas que ganan un sueldo entre 30 y 40 soles. ¿Correcto? Hay 8 personas que ganan entre 40 y 50 soles. 10 personas que ganan entre 50 y 60 soles. Y hay 12 personas que ganan entre 60 y 70 soles. Y únicamente hay 6 personas que ganan entre 70 y 80 soles. Entonces esta es la frecuencia absoluta. Al sumar estas cantidades, o sea, sumamos 4 más 8 sería 12, más 10 sería 22, más 12 sería 34, más 6 nos da 40. Eso nos debe dar siempre la cantidad en este caso, datos o la cantidad total de trabajadores y eso se representa con la letra N. N es la cantidad total de datos. En este caso, la sumatoria nos da 40. Muy bien, entonces hay 40 personas. ¿Y qué viene a ser en este caso FI mayúscula? Esto de acá viene a ser la frecuencia absoluta acumulada. Se llama así acumulada porque es la acumulación de estas frecuencias absolutas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la frecuencia absoluta acumulada? Es simple. Vas a copiar este 4 acá hacia su derecha, 4. Y ahora comenzamos a acumular, o sea, a sumar. 4 más 8
sería 12. 12 más 10 sería 22. 22 más 12 sería 34. 34 más 6 sería 40. Como su nombre mismo dice, entonces esto de acá es conocido como frecuencia absoluta acumulada. Ya hemos en este caso rellenado este cuadro. El XI por FI nosotros requerimos o necesitamos para hallar en este caso la media aritmética. ¿Por qué? Porque nos dice que la media aritmética viene a ser la sumatoria de XI por FI dividido entre, en este caso, N. N que viene a ser la cantidad total de datos. Muy bien, entonces, como es en este caso el producto de la marca de clase por la frecuencia, entonces lo único que hacemos es multiplicar 35 por 4. O sea, estas dos cantidades multiplicamos. Eso entonces multiplicando sería en este caso 140. Para el siguiente hacemos lo mismo. Multiplicamos 45 por 8. 45 por 8 viene a ser entonces 360. Multiplicamos 55 por, en este caso, 10. Eso vendría a ser 550. Multiplicamos ahora 65 por 12. Eso viene a ser 780. 65 por 12 viene a ser 780. Ahora multiplicamos 75 por 6. Eso viene a ser 450. Eso ya lo haces con tu calculadora para hacerlo con mayor facilidad. Muy bien. Y entonces ahora nosotros para hallar en este caso lo que es la media aritmética, lo que requerimos es la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia dividido entre n. N ya conocemos, n es 40. Lo que nos falta es hallar la sumatoria de XI por FI. Eso viene a ser la acumulación de 140 más 360 más 550 más 780 y más 450. Eso viene a ser igual a 2280. Entonces, esto de acá es sumatoria de XI por FI. XI por FI. Eso viene a ser igual a 2280. 2280. Muy bien. Entonces, como ya tenemos el producto de la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia, lo que nos queda ahora es reemplazar simplemente en esta fórmula. Entonces es lo que vamos a hacer. Entonces, por lo tanto, reemplazando tendríamos acá la sumatoria, ya sabemos que es 2280 entre n. N viene a ser 40 o este de acá. Y eso sería igual a, dividiendo, nos da entonces, a ver, sacamos este 0 y 228 entre 4 viene a ser igual a 57. Este 57 viene a ser ¿qué cosa? Es la media aritmética de los sueldos que estamos observando. Muy bien, como ya hemos resuelto el ejercicio, en este caso la parte 1, que corresponde al cálculo de la media aritmética, vamos a pasar en este caso a calcular la mediana. La mediana en fórmula es igual a límite inferior más la amplitud, eso multiplicado por n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta. Vamos a explicar qué viene a ser este caso, en este caso el LI, que es límite inferior, el AI, que es la amplitud, y n entre 2. En primer lugar, para nosotros calcular en este caso la mediana, lo primero que tenemos que hacer es calcular esto que es n entre 2. Vamos a calcular n entre 2. ¿Cuánto es n? Es 40, ¿no? Entonces sería 40 entre 2. Eso viene a ser 20.
Este 20 nos está dando la posición, en este caso, de la frecuencia absoluta acumulada. En esta parte de acá, que es FI mayúscula, acá es lo que tenemos que buscar, entonces 20. Como no encontramos 20, está el 20 entre el 12 y el 22. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar la parte superior, no el 12. Entonces seleccionamos 22. Y entonces en este intervalo es donde se encuentra la mediana acá. Entonces seleccionamos esta parte nosotros para la mediana, porque ahí vamos a encontrar la mediana. Por lo tanto, ahora sí explico qué viene a ser límite inferior. Como hemos seleccionado en este caso, este intervalo para trabajar la mediana, el límite inferior viene a ser esta cantidad que es 50, ¿ya? Y el límite superior sería 60. Entonces esto de acá es para nosotros el LI, el límite inferior, ¿correcto? Ahora, ¿qué es AI? Ya te dije que es la amplitud. ¿Y esta amplitud cómo se calcula? La amplitud se calcula simplemente restando 40 menos 30, 50 menos 40, 60 menos 50 o en cualquiera de los intervalos. Por lo tanto, vamos a calcular donde hemos seleccionado. Pero da lo mismo en cualquier lugar. 60 menos 50, o sea, vendría a ser 10. Eso es entonces la amplitud. N entre 2 es la posición. Ahora vamos a explicar qué es la frecuencia absoluta, en este caso acumulada anterior. La frecuencia absoluta acumulada anterior es esta que hemos seleccionado. Esto es la frecuencia, en este caso, absoluta acumulada, el 22. La anterior viene a ser esto de acá. Por lo tanto, esto es FI menos 1. Espero que se esté viendo. Esta es la frecuencia que es absoluta acumulada anterior. Muy bien. ¿Y qué viene a ser FI minúscula? La FI minúscula es de la mediana que hemos seleccionado, entonces el dato que está en ese intervalo. Con esta horizontal o esta fila es lo que vamos a trabajar todo. Por lo tanto, para nosotros 10 viene a ser la frecuencia absoluta. Entonces esto es FI minúscula. Ahora sí, queda nada más reemplazar. Vamos a reemplazar entonces la mediana. Límite inferior hemos seleccionado acá es 50. Por lo tanto sería 50 más la amplitud. La amplitud acabamos de hallar, es 10. Es la diferencia de 60 menos 50. Eso es 10. Todo eso en este caso multiplicado por n entre 2. N entre 2 viene a ser 20. N entre 2 es la cantidad de datos dividido entre 2. Como tenemos 40 entre 2 sería 20. Menos la frecuencia, esto es en este caso un poquito confuso para ustedes, quizás esta es la frecuencia absoluta acumulada anterior. Es de la, en este caso, de la frecuencia que hemos seleccionado la anterior. Es por eso que se llama así, ¿no? Entonces en este caso es 12 menos 12 entre FI. FI es la frecuencia, entonces absoluta, esto de acá, eso es 10. FI para nosotros, por lo tanto, viene a ser 10. Por lo tanto, fíjate acá, yo puedo sacar, como esto está en producto con todo esto, vamos a hacer primero la diferencia. 20 menos 12 vendría a ser 8. 8 por 10 sería 80. 80 entre 10 es 8. O en todo caso, se estila hacer lo siguiente. Sacamos décima parte 1 y décima parte 1. Y quedaría 1 por 8, 8. Entre 1, 8. Más 50. Por lo tanto, la mediana vendría a ser acá igual a 58. Eso es la